Buenos días, amigos de Expo Capital Humano Perú. Mi nombre es Juan David Gómez, gerente de THT Talent System, y vamos a estar hablando en estos próximos minutos acerca de las competencias críticas para el trabajo en casa. Es fundamental para desarrollar este webinar, entender algunos elementos claves partiendo acerca de la definición de teletrabajo o trabajo en casa. Eh, para eso me voy a remitir al concepto citado por Vittorio Di Martino, el cual plantea que hay dos elementos claves del trabajo en casa, que son, primero, que sea separado de mi lugar de trabajo, o sea, que esté distante de mi oficina, y segundo, que incorpore algún elemento tecnológico para poderlo hacer. Con base en esta definición, entonces, procederemos a presentar cuáles son las ventajas y las desventajas del trabajo en casa y cuáles son las competencias fundamentales en esta nueva realidad que el mundo nos trae el día de hoy. Mi presentación durará 30 minutos. Antes de empezar, es fundamental hablar entonces de los pros del trabajo en casa. ¿Qué tiene de bueno? Como todo cambio en el mundo, pues tiene ventajas. Una de las principales es que aumenta la productividad siempre y cuando el colaborador tenga claros sus indicadores, sus metas, sus roles, sus funciones. ¿Por qué? Pues porque se va a ahorrar tiempos de desplazamiento, probablemente va a tener menos interrupciones y puede concentrarse en hacer más tareas sin tener tanta distracción. Otra ventaja del trabajo en casa tiene que ver con la reducción de costos, no solo para el colaborador, sino para la organización. Para el colaborador porque pues ya se ahorra el traslado a su trabajo y los gastos inherentes al desplazamiento, y para la oficina porque probablemente pues, requerirá de unas salas para unas reuniones esporádicas, pero no tendrá que pagar tanta amortización o alquiler de oficinas con los gastos directos e indirectos que esto tiene. También otra ventaja es que mejora la calidad de vida, porque si uno es disciplinado al terminar una actividad laboral, puede estar inmediatamente con la familia, almorzar con la familia. Y obviamente si uno se concentra en el tiempo familiar, pues trae esa opción de mayor interacción. Otra ventaja tiene que ver con que, pues como ya no se requiere el tema de movilidad, para algunas personas con discapacidad puede ayudarles y gran talento a incluirse en el mundo laboral. Ahorra tiempo desde desplazamiento y todo lo que con ello conlleva, como por ejemplo el tema de seguridad misma, e impulsa la digitalización de las organizaciones, lo cual tiene grandes ventajas porque uno puede tener nuevas tecnologías que permitan almacenar, procesar, optimizar los flujos de información, lo cual es muy bueno en muchas organizaciones. Además de que impulsa el desarrollo de nuevas competencias en los colaboradores, sobre todo las competencias digitales. Hasta ahí lo bueno, pero también veamos la otra cara de la moneda. ¿Cuáles son los contras del trabajo en casa? Una de las dificultades tiene que ver con que algunas personas en especial requieren de mayor interacción humana, de mayor motivación, sensación de grupo, y al sentirse aisladas, porque pues tienen que estar en la distancia haciendo una y otra reunión o trabajo en solitario, van empobreciéndose las relaciones interpersonales. Esto también conlleva a que con el tiempo, no en el corto plazo, se vaya perdiendo el sentido de pertenencia dentro de la organización, lo cual no es muy favorable. Para esto es vital estar reuniendo a las personas, aunque sea de forma virtual, todas las de una área, al menos una vez a la semana. Y si la persona no es organizada, va a tener pérdida de productividad porque probablemente va a estar atendiendo innumerables solicitudes de trabajo de uno u otra área o compañero, y eventualmente no va a estar atendiendo sus propios objetivos de área o de cargo, lo cual puede quitarle productividad. También se pierde control sobre algunas personas que cada una con el tiempo va haciendo su propia agenda
y se va quedando al margen del control directo de las dependencias. Y para algunas organizaciones que tienen el paradigma de que si yo no estoy viendo el colaborador, no voy a poder constatar si está haciendo o no un buen trabajo, pues voy a tener el temor de que no está siendo productivo, lo cual simplemente es un paradigma. Otro elemento negativo del trabajo en casa es que afecta a la vida personal. Si yo no sé trazar la frontera entre lo que hago en el trabajo y hasta dónde lo hago para estar con mi familia, pues empieza a generar conflictos porque se traslada el mismo estado anímico, de estrés o ansiedad a la vida laboral. Y obviamente en muchos casos va a haber mayor exigencia laboral y carga laboral, lo cual va generando desgaste y desmotivación. Otro elemento es que para algunas personas es vital sentir que van a entrar a un gran edificio con vidrios polarizados, porque esto les da estatus, reconocimiento, y sentir que están trabajando desde la casa les hace pensar que eventualmente ya no trabajan para una organización tan sólida o hacerlo ver así en los clientes. Esto es también otro paradigma que ha cambiado con la nueva normalidad. Además, otra limitante es que como hay mayor interacción virtual y es más fácil para otras personas generar o propiciar la interacción virtual sobre la presencial, voy a tener mayores demandas de tareas de muchas áreas y esas multitareas pueden ser abrumadoras y desordenar mi agenda. Y obviamente, pues reunionitis. Todo el mundo quiere una reunión para todo porque están a la vuelta de un clic todas las personas. Pensando en lo anterior, en lo bueno y lo malo del trabajo en casa, pues hay que entender, entonces, entrando en materia, cuáles son las competencias críticas para el trabajo en casa. Y para eso hay que entender 5 aspectos que uno mide de un ser humano. Uno mide los comportamientos, o sea, cómo reacciono yo a un entorno. Las competencias, quiere decir las características que se requieren para hacer con éxito un trabajo, es de lo que vamos a hablar específicamente. Las habilidades, digamos qué tan fácil escribo yo en el computador, hago cálculos aritméticos en mi mente. La actitud, o sea, qué pensamiento tengo yo preconcebido con respecto a una idea y cómo yo lo asumo. Y el tema de conocimientos que tiene que ver con el dominio de un tema específico para hacer mi trabajo. Vamos a hablar un poco de comportamientos, pero especialmente de competencias requeridas hoy en día. Para eso me voy a remitir al método de los colores, del libro El lenguaje de los colores de mi autoría, que habla de que hay personas activas y además racionales, activas y además emotivas, emotivas y pausadas, y racionales y pausadas. Le llamaremos entonces las personas por colores. Las personas activas racionales les llamamos perfil rojo, las personas activas emotivas les llamaremos perfil amarillo, las personas pausadas emotivas perfil verde y las personas pausadas y además racionales perfil azul. ¿Qué ocurre? Las personas perfil rojo tienden a ser directas, pragmáticas, exigentes. Les gusta un ambiente de trabajo libre de control, innovador, orientado hacia el futuro, con resultados, prontitud y retos, pero tienden a ser personas controladoras, impacientes, aceleradas. En el teletrabajo, si usted se identifica con una persona activa y además racional, o sea, perfil rojo, tienen cosas buenas y malas. Lo bueno es que al estar muy orientado al resultado, eso le genera mayor facilidad para organizar y hacerse cargo de su propia agenda de multitarea. Pero lo malo es que la impaciencia, porque tiene que acceder a muchas personas en la distancia o temas que usted ya no tiene bajo el mismo control por la distancia, va a jugar en contra suya. Y al ser controladores, eso puede ser un pro o un contra para una persona de perfil rojo en el trabajo en casa. Controlador, pues porque seguramente es bueno, ya que va a estar atento a qué está haciendo su grupo, qué hace durante el día, qué logró en el mes, la semana. Y lo malo es que al ser tan controlador, probablemente se va a volver un poco invasiva de la agenda de las otras personas. Ahora, si usted es una persona activa, emotiva, perfil amarillo, probablemente es una persona comunicadora, sociable, espontánea. Probablemente su ambiente favorito tiene que ver con la movilidad, con jefes asequibles, con la interacción con mucha gente. Y
probablemente esto le genera limitantes, puede llegar a ser una persona dispersa, subjetiva porque es muy emocional en el trato con los demás y algo voluble. En el teletrabajo, pues lo malo del perfil amarillo, si usted se identifica con este perfil, es que tienden a dispersarse mucho, si toman una llamada telefónica ahí se quedan y no manejan el dominio, la sensación del tiempo con tanto control. Lo bueno es que pueden llegar a ser muy creativos y esta es una época para reinventarnos. Y lo bueno y lo malo puede ser que al ser tan sociables, pues no se desconecte de la organización, de los clientes o proveedores, pero lo negativo es que al ser tan sociable, de pronto se dispersan los objetivos del área. Ahora, si usted es una persona que se siente más bien pausada y emotiva, probablemente usted es una persona perfil verde. Tienden a ser reservadas, diplomáticas, conciliadoras y les gusta un ambiente de trabajo estable, predecible, con procedimientos conocidos. Si usted es verde, probablemente pues tiene unas limitantes. El cambio lo abruma, le da mucha dificultad a la multitarea y evita la confrontación, entonces a veces cede para evitar confrontaciones y a veces pues hay cosas en las que uno no podría ceder. En el teletrabajo las personas perfil verde tienen cosas buenas y malas. Lo bueno es que tienden a ser muy procedimentales y ordenadas. Paso 1, paso 2 y paso 3. Lo negativo es que la presión les afecta más duro y ahora hay tanta presión de tantos lados por los cambios que ha tenido el entorno que probablemente va a tener mayor ansiedad, aunque no lo exprese. Y tiene algo bueno y malo. Lo bueno es que es pausado, le permitirá hacer sus tareas una a una, y lo negativo es que probablemente esa pausa va a ser que vaya a un ritmo más lento del que se requiere. Ahora, si usted es una persona perfil azul, o sea, pausada racional, probablemente es una persona perfeccionista, seria, metódica. Y el ambiente ideal le gusta de pensamiento crítico, orden, claridad, lo cual está muy bien. Sus limitantes puede ser la pérdida de visión global, el pensamiento restrictivo y que probablemente tiende a ser distante y frío. Ahora, ¿qué tiene bueno o malo el perfil azul en el trabajo? Lo bueno es que probablemente es muy ordenado y ahora hay, como el mundo está virtualizado, hay mayores flujos de información. También que probablemente va a estar aislado haciendo mejores análisis, que para eso se necesita mucha concentración. Pero probablemente le va a dar mayor dificultad la interacción con otras personas y va a tender a aislarse mucho más. De acuerdo con eso, entonces, de los comportamientos por colores, pasemos ahora a las competencias. Recuerden que los comportamientos es la forma como yo reacciono al entorno y la competencia es la forma como yo hago con éxito o no una labor determinada. Nosotros planteamos que para el teletrabajo o el trabajo en casa, las competencias críticas son la planeación, la autogestión, la adaptación al cambio y la orientación al resultado. Veamos entonces un poco acerca de cada una de ellas. La adaptación al cambio se refiere como la capacidad para enfrentarse con flexibilidad al entorno, encontrando en el cambio de reglas del mundo no solo eh, elementos negativos a los cuales hay que neutralizar, sino también entendiendo las oportunidades, las posibilidades que éste brinda. Ahora, dentro de la adaptación al cambio, es fundamental entender varios elementos, varias subdimensiones. Lo primera es que una persona debe ser adaptable, como su nombre lo dice, de adaptación al cambio, y debe tener la capacidad para asumir la nueva realidad rápidamente, con optimismo y de manera constructiva. No estar mirando el vaso medio vacío, sino el vaso medio lleno. Y estar pensando en cómo puede uno moldear las desventajas y volverlas en eventuales posibilidades. Otra subdimensión de adaptación al cambio, quien lo creyera, es saber desistir. Quiere decir, como decía Einstein, locura es esperar resultados diferentes pensando y haciendo lo mismo. ¿Qué quiere decir? Una importante característica para la competencia de adaptación al cambio
es saber hasta dónde yo voy a hacer las cosas, como las venía haciendo antes. Quiere decir, saber desistir, saber que por ahí ya no me funciona, que lo que me daba éxito en el pasado por ahí ya no es la manera de interactuar con los clientes, de presentarme a los clientes, de hablar con proveedores, de hacer controles de auditoría, de hacer reuniones, saber decir no y frenar donde yo necesito frenar para hacer las cosas y, y saber hasta dónde no debo buscar esa fórmula antigua, sino pensar en una nueva. Otro elemento fundamental que tiene que ver con la adaptación al cambio, tiene que ver con el estar consciente. ¿Qué quiere decir eso? Son conductas que me permitan estar pendiente, atento, informado de qué pasa afuera. Puede que yo esté en mi casa trabajando, pero eso no quiere decir que yo me deba aislar del mundo externo. Tengo que estar oyendo noticias, leyendo chats, viendo tendencias, analizando qué pasa en el entorno, con mis proveedores, con el mercado, a nivel internacional, en geopolítica. ¿Qué pasa con mi equipo? ¿Qué pasa con el estado anímico de mis personas? ¿Qué pasa con mi organización y qué pasa conmigo mismo, con mi cuerpo, con mi estado anímico? Entonces, para adaptarme al cambio, tengo que ser un lector, tener un radar encendido para estar mirando qué puede estar pasando en el entorno. Eso es entonces la primera competencia muy importante de trabajo en casa, adaptación al cambio. La segunda competencia para trabajar en casa de forma exitosa tiene que ver con la planeación. Quiere decir la capacidad para yo planear, organizar eficazmente, programar las acciones, los plazos, los recursos, el tiempo, mi gente. Debo manejar bien la ecuación entre la calidad, el tiempo y los recursos económicos, sabiendo, obvio, que a mayor tiempo mejor calidad, pero también más recursos, o a menos recursos, probablemente menor calidad. Si yo sé compensar esa ecuación y la adecuo a la nueva realidad, probablemente voy a tener mayor capacidad para hacerlo. ¿Por qué la planeación es ahora más importante? Porque cuando yo trabajaba en mi oficina con mis compañeros, de alguna manera el modo de operación, las agendas, las rutinas, las reuniones, me llevaban de la mano de manera organizada. Pero ahora estoy más por mi cuenta. Ahora yo debo atender de manera autónoma lo que a mí me toca hacer y debo estar vigilando que lo pueda hacer muy bien. Entonces, dentro de la competencia de planeación, existen varias subdimensiones que yo debo atender. La primera es atender el nivel de adecuación, o sea, saber limitarme o expandirme de acuerdo con las diferentes solicitudes de trabajo que me estén haciendo en el entorno. Ser más como un acordeón, donde yo vaya más allá o en el tiempo menos o en el recurso de mi gente, dependiendo de lo que me toque hacer, manejar de manera versátil los recursos de tiempo, gente y plata, dependiendo de las nuevas circunstancias y organizándome con tiempo para hacerlo. Otro elemento muy importante dentro de la competencia de planeación de trabajo en casa tiene que ver con saber balancear mi vida personal con mi vida laboral. ¿Por qué? Porque a la vuelta de una puerta yo me encuentro a mi familia, ya no tengo que tomar transporte y el computador me sigue donde yo voy porque es portátil probablemente. Entonces tengo en la tentación de estarle robando tiempo a mi familia que yo lo voy ocupando en trabajo. Para esto es vital que las organizaciones tengan protocolos, que haya horas donde ya no se deban enviar WhatsApp, horas donde ya no se puedan hacer llamadas, respetarle los fines de semana a la gente, dar ejemplo como jefes y también, obviamente,
ponerme un horario, de saber que hay tiempos mejores para estar con la familia. Probablemente madrugar más, donde hay menos interrupción. Una vez, obviamente, yo instalo a mis hijos en el telestudio, si los tengo, y dedicar tiempos de pensar, de analizar en la mañana, que estoy más fresco, y los tiempos de las reuniones y las llamadas en la tarde, que de pronto después del almuerzo uno está un poquito más pesado. Y obviamente entender que al final del día viene un agotamiento natural, entonces no dejar tareas de pensar, de hacer cálculos a esa hora, y más si ya me voy pasando de una hora donde la familia me está esperando para comer. Saber parar, saber almorzar sin interrupción, pero también del otro lado, no utilizar el tiempo de trabajo para atender cosas personales, salvo que sean absolutamente necesarias, y poder compensar. ¿Por qué? Porque esto con el tiempo o me deja sin puesto o me deja sin familia. Entonces hay que tener una gran disciplina con este tema. Otro tema sumamente importante para la competencia del teletrabajo en la planeación tiene que ver con que yo tenga buena capacidad de análisis. O sea, no hace más el que hace. El activismo no necesariamente es productividad laboral. Yo debo detenerme en ciertos momentos de la semana y del mes y mirar cuáles son mis indicadores, cuáles son mis funciones, cuál es mi rol, cómo está el equipo, cómo están mis clientes, cómo están mis proveedores, cómo están mis aliados, que logré bien, que no logré. Mirar la agenda de la semana anterior, mirar si volviera a ser esa semana, qué no haría y qué sí haría. ¿Cómo podría yo concentrar mi acción donde genero mayor impacto? ¿Qué actividades son las ladrones de mi tiempo y cómo puedo mitigarlas de la mejor manera? ¿Cómo puedo organizar mejor mis recursos, el flujo, los presupuestos, los roles de las personas, el estado de productividad o anímico de mi equipo? Estar mirando muy bien y estar redimensionando, perdón, reprogramando. Y dentro de la competencia de planeación, es fundamental ser responsable, asumir responsabilidad, estar siempre a cargo de lo mío, porque ya no van a estar tocándome a la puerta, ya no van a estar llamándome, ya no me van a estar citando a que vaya. Voy a tener probablemente más tiempo solo, salvo las reuniones con mis jefes y colaboradores. Entonces yo me tengo que hacer cargo por mi cuenta, entendiendo muy bien cuáles son mis objetivos anuales, mensuales, semanales, qué meta debo tenerme cada día y qué debo hacer que no se te acaba el día sin yo haber dejado de ejecutar. Y si no lo logro, ¿cuántas veces voy a insistir hasta que lo logre? Asumiendo responsabilidad sin excusas. Muy bien. Hemos hablado entonces que hay elementos positivos y negativos del teletrabajo y que se requiere entender el color de mi perfil. También hemos hablado que dentro de las 4 competencias para el teletrabajo está o el trabajo en casa, está la adaptación al cambio, la planeación, la orientación al resultado y la autogestión. Ahora vamos a hablar de la orientación al resultado. ¿Por qué es importante la orientación al resultado en el trabajo en casa? Porque vamos a estar abrumados con tantas tareas, o lo estamos siendo, que yo no puedo perder cuál es mi objetivo, hasta dónde quiero llegar. Se refiere entonces a tener las metas claras, intentando diferentes formas de llegar al resultado. Entonces, dentro del trabajo en casa, para tener mayor orientación a resultados, yo debo tener varios elementos en cuenta. Uno, la suspicacia. ¿Qué quiere decir? Anticiparme, olfatear, leer, ver entre líneas de qué está pasando. Para esto es vital que yo logre en lo posible que en las reuniones haya contacto visual con todas las personas, especialmente si hay confianza, el cliente lo quiere o si es mi equipo, porque eso me permite ver el estado anímico, si hay escepticismo, si hay motivación,
si hay credibilidad, si hay convicción, para yo poder leer qué está pasando, para yo poder ver qué me va a llevar a mis objetivos más rápidos o qué me los va a impedir. Esto es muy importante, no actuar ingenuamente, saber leer, porque es que miren que la distancia me aleja del mundo y yo tengo que ser un poco más astuto para estar leyendo aún en la distancia y a través de la tecnología. ¿Qué pasa allá afuera? Para poder intuir, luego validar y tomar de manera proactiva decisiones para evitar situaciones difíciles o complicadas. Y obviamente dentro de la orientación al resultado es fundamental la previsión. Yo tener siempre un plan B y un plan C, tener reservas, pensar que de pronto la situación es difícil y probablemente se pueda volver a convertir más difícil aún. No tener los recursos en lo posible al límite, siempre estar pensando en el peor escenario y tener una contingencia. ¿Qué pasaría si? Esto hace parte del tiempo de análisis. ¿Cómo podría yo evitar qué situación? ¿Cuáles son los peores escenarios? ¿Cómo voy a provisionar si eso llegara a suceder? ¿Cómo yo podría organizarlo mejor? Es vital, obvio, dentro de la orientación al resultado. Y por último, está la competencia de autogestión, de autogobierno. ¿Qué quiere decir? Se refiere a la capacidad para relacionarme conmigo mismo, para hacerme cargo de mis propios resultados, para organizar mi tiempo, para organizar mis prioridades, para organizar mis funciones y lograr ordenar mis ideas. Dentro de la autogestión hay varios elementos muy importantes. El primero es saber manejar mi autonomía, o sea, saber yo, de acuerdo con mis fortalezas, qué debería hacer y de acuerdo con mis limitantes, en quién debería buscar apoyo y hasta dónde. Buscar, actuar con confianza de manera solitaria en lo que yo debo de hacer para ejecutarlo bien. Segundo, fortalecer mi experticia. Quiere decir, ¿cómo puedo hacer mi trabajo mejor hecho y en menos tiempo cada vez más? ¿Qué debo yo estudiar más? ¿Qué destrezas debo desarrollar más? Si me da duro la tecnología, ¿qué cursos debo de hacer para manejar webinars, teleconferencias, chats o hojas de Excel o programas de interacción entre las personas? Eso es fundamental. ¿Cómo puedo yo aprender nuevas competencias tecnológicas o de mi oficio para hacer el trabajo de forma separada y virtual? Y lo segundo, que tiene que ver con la independencia, pero es diferente, es la interdependencia o cómo sé yo hasta dónde y cómo puedo relacionarme, apoyar la cadena de trabajo con las otras áreas. ¿Cómo voy a proveerle a las áreas amigas de apoyo y cómo le voy a exigir cordialmente a las otras áreas para que interactúen, me provean la información que yo requiero? Eso es entonces, en síntesis, lo que queremos entender en la gestión de mi tiempo, el tiempo de mi familia. Por último, le recomendamos top 10 herramientas para trabajar mejor en casa de manera más importante, de manera más eficiente: Slack, Hangout, Dropbox Business, Microsoft Teams, Miro, Mural, Soho Connect, Drive, Discord. Recuerden guardar muy bien la información en tiempo real, tener una buena política de claves, manejar muy bien las reuniones, grabarlas y obviamente integrar mis competencias de acuerdo con el color de mi perfil y las competencias de planeación, autogestión, resultados, eh, para yo poder hacerme cargo del trabajo en casa de manera exitosa. Esperamos que esta presentación sea de gran utilidad para usted y que se adapte a la nueva normalidad sonriente, con actitud positiva, porque también trae cosas muy buenas que seguramente le van a servir a usted mucho en su vida laboral y le van a brindar más tiempo para su vida personal. Recuerde invertir su tiempo en lo que usted es fuerte, en su zona de genialidad.
Si quieren acceder a un test para medir su capacidad de teletrabajo, nosotros con mucho gusto se los ofrecemos de cortesía. Estos son mis datos donde nos pueden encontrar para hacerlo. Muchísimas gracias.